Un saludo a todos. En el presente objeto vamos a hablar de las bombas de diafragma, pertenecientes al tema de transporte de fluidos. Para adentrarnos un poco más en el tema de bombas, es necesario saber la utilidad de las mismas, ya que pueden transportar un fluido de un punto a otro mediante los siguientes procesos. Un fluido se puede transportar mediante la acción de la gravedad, debido a la diferencia de alturas. Si no existiera este mecanismo, se opta por utilizar bombas en donde el accionamiento de las mismas incrementa la energía mecánica del líquido, aumentando la velocidad de presión y elevación. Como definición tenemos que la bomba de diafragma es un tipo de bomba en la que el aumento de presión se realiza por el empuje de unas paredes elásticas que varían en el volumen de la cámara, aumentándola y disminuyéndola alternativamente. Existen válvulas de retención normalmente de bolas de las que controlan el movimiento que el fluido realiza en una zona de menor presión a una de mayor presión. Las bombas de diafragma es un tipo de bomba de desplazamiento positivo, del tipo reciprocante, es decir, que reciben un volumen fijo en condiciones de succión. Este tipo de bombas operan con dos mecanismos de acción. Una es la acción eléctrica, que funciona mediante un motor eléctrico, por lo que se denomina como electrobomba. Y la otra, generalmente, que es la más utilizada, es mediante el aire comprimido, por lo que se denomina como bomba neumática, que explicaremos después. El principio de funcionamiento de la bomba de diafragma se basa principalmente en que una barra reciprocante mueve un diafragma flexible dentro de la cavidad, con lo que la descarga del fluido conforme el movimiento y después lo empuja en forma alternada. Aquí podemos evidenciar las partes principales de una bomba de diafragma, como las válvulas de bola, la cámara de bombeo, las membranas, el colector de aspiración, el colector de descarga y el motor neumático, que a su vez también puede ser reemplazado con un motor eléctrico, como mencionamos anteriormente. La capacidad de las bombas de diafragma varía en función del fabricante. Estas bombas que mostramos a continuación son de la marca Aro y ofrecen una capacidad para variar la salida de flujo y la presión de descarga tan baja como 0,26 galones, un litro, por minuto, hasta 275 galones, que son 1041 litros por minuto, y la presión del fluido hasta 125 psi, es decir, 8.6 bares, usando como un filtro de aire. Estas bombas están generalmente fabricadas de materiales no metálicos. Dentro del esquema de instalación presentamos la siguiente simulación para entender un poco más acerca de las bombas de diafragma. El aumento de presión se da por el empuje de las paredes elásticas de membrana o diafragma, que varían el volumen de la cámara, aumentando o disminuyendo alternativamente unas válvulas de retención del elastómero, que controlan el transporte de fluidos. Como mencionamos en los mecanismos de acción, funcionan bajo el principio de las bombas, pero en este caso tienen dos cámaras con un diafragma en cada una. En cuando el volumen de una membrana disminuye, el volumen de la otra aumenta y viceversa. Como se puede observar en la imagen, también hay una representación real de la bomba en función de la presión que se le aplique. El principio de funcionamiento está basado fundamentalmente en la acción de cuatro elementos: un par de membranas, un eje que los une, una válvula distribuidora de aire y cuatro válvulas de esfera de bolas de elastómero, que controlan el movimiento del fluido de una menor presión a una mayor presión, como se mencionó. Generalmente son fabricados de acero inoxidable, de PVC, propileno, acero al carbón, etc., y con sellos y empaques de teflón. El diafragma está hecho de muchos materiales parecidos al caucho, como el butano-N, el neopreno, el PTFE, el propileno y muchos polímeros elastómeros especiales. A nivel industrial, es necesario implementar a este tipo de bombas amortiguadores de pulso, pues cuando se enciende verán que el tubo se sacude y vibra y se produce un flujo pulsante,
pero a medida de que se va a incorporar el amortiguador al sistema de flujo, este se regula, lo que permite que en este caso se proteja el sistema de tuberías de la fábrica y se reduce de manera significativa la fatiga y mejora el comportamiento del medidor, además que protege los transductores, interruptores del sistema de filtro, entre otras cosas. Una de las características principales de las bombas de diafragma es que se puede trabajar a presiones altas y a presiones bajas. Como podemos ver aquí en las curvas características de las bombas de diafragma de la marca Aro, se hace la comparación de la altura manométrica de impulsión en PSI versus la capacidad en galones estadounidenses por minuto, que son las líneas de color plomo. También se hace la comparación del consumo de aire en pulgadas por minuto versus la capacidad de galones, que son las líneas entrecortadas. También se indica la carga neta positiva requerida, que nos da como consecuencia el punto de operación de la bomba respecto a la curva de rendimiento de la bomba. Y se puede constatar que como presión máxima que se ha evaluado esta bomba de diafragma no metálica de 1/4 de pulgada, como presión máxima 120 psi y mínima de 1.7 bar. Una de las ventajas de trabajar con este tipo de bombas es que solo el diafragma entra en contacto con el fluido, con lo que elimina la contaminación. También evita fugas del sistema. Puede bombear fácilmente desde fluidos de viscosidad ligera hasta fluidos corrosivos y abrasivos, y autoaspirantes sin necesidad de cebar la bomba. También hay las desventajas, que por supuesto están los repuestos y el mantenimiento son muy elevados y el diafragma se daña continuamente y también tiene un elevado. Respecto al uso de estas bombas, las bombas de diafragma se pueden clasificar en bombas grandes y bombas pequeñas. Las bombas de diafragma grandes se usan en la construcción, minería, aceite, gas, procesamiento de alimentos, procesos químicos, tratamiento de aguas residuales y otras aplicaciones industriales. La bomba proporciona una circulación relativamente suave, aun cuando maneje cierto contenido de sólidos pesados en el diafragma. También existen pequeñas bombas de diafragma que envían flujos volumétricos muy bajos para aplicaciones como la medición de productos químicos en un proceso de manufactura microelectrónica y en tratamiento médico. Aquí podemos ver las fuentes bibliográficas que se consultaron previo a la presentación. Muchas gracias por su atención.